La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Doy la bienvenida a todos ustedes que se están uniendo a esta transmisión en vivo a través de este canal de TikTok y también a quienes están llegando a la transmisión a través de Meet. Simultáneamente estamos también transmitiendo en nuestro canal de Facebook y estamos de YouTube, perdón, y estamos muy complacidos por la buena eh, recepción o la acogida que ha tenido este devocional diario entre ustedes. Una vez más con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Iglesia Anglicana de Continuación. Somos la Comunión Anglicana Emanuel y estamos prestos a servirles a ustedes en todo aquello que consideren que podemos hacerlo. Estamos compartiendo diariamente a esta hora un devocional para empezar el día y tenemos la posibilidad durante el día a través de nuestro canal de WhatsApp más 57 315 040 05 89 de responder sus inquietudes igual en en el mismo chat o medios de comunicación de TikTok y de YouTube y de todas las redes sociales. Gracias a todos por su compañía. Y como todos los días, empezamos entonces nuestro devocional orando a Dios y pidiéndole que nos permita acercarnos dignamente a su presencia. Vamos a decirle: omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo de que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no permitas que caigamos en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Y amén. Hoy tengo un devocional para compartir con ustedes que he titulado Noche y Día. Vamos a tener la lectura de dos versículos bíblicos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 13, versículos 12 y 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo llama a abandonar las acciones pecaminosas y a adoptar una vida justa y honesta, preparándonos para la venida del Señor, para el día de la gran salvación.
de los creyentes, todos los cristianos, tenemos una esperanza de la cual habla el apóstol Pablo. Tenemos una esperanza viva entre nosotros. Y esa esperanza es básicamente la vida eterna. Todos estamos esperando con anhelo en nuestro corazón que un día estas situaciones, estas vivencias difíciles de este mundo terreno terminen. Nos esforzamos para que nuestra fe nos ayude a hacer la voluntad de Dios y un día podamos ser aprobados para compartir con Él su presencia por la eternidad. Así las cosas, entonces, vamos a definir en este momento 3 etapas en el proceso de la salvación nuestra. La primera etapa es la etapa de la justificación. Repito, la primera etapa, el primer paso de la salvación es la justificación. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la justificación? Pues básicamente estamos hablando de aquel momento en el que a nosotros nos fue concedido por el Espíritu Santo comprender la bondad del sacrificio de Cristo en la cruz. Todos llegamos a los pies de Cristo Jesús por diferentes medios y en diferentes circunstancias. Algunas personas estaban en problemas, estaban en situaciones muy caóticas. Algunos estaban en un duelo, otros simplemente estaban desapercibidos y un día cualquiera encontraron a alguien, a un hijo de Dios que les habló de su fe en Jesucristo. Y esa primera etapa de la justificación se puede comprender como el momento en el que nosotros caímos en cuenta que teníamos una vida esclavizada al pecado. Teníamos la necesidad de dejar de vivir esclavos del pecado. Algunas personas cansados de su adicción al alcohol, a las drogas. Algunas personas cansadas de muchísimas otras circunstancias, son muy diversas. En algún momento alguien les habló y les predicó el evangelio, les presentó el plan de salvación de Dios en el ministerio de Cristo Jesús. Ese día a nosotros nos fue revelado un hecho muy importante, y es que desde que pecaron Adán y Eva, Dios hizo insignes propósitos para establecer una relación con Dios, para que el hombre pudiera tener una relación con Dios, no igual a la que tenía en el paraíso, porque ya había conciencia de pecado en su mente, pero sí una relación con Dios que le permitiera vivir amparado bajo su gracia. Hizo varios pactos, en especial hizo el pacto de Abraham, que se fue sucediendo a través de sus descendientes. Aquel día entonces, uno de sus descendientes en el monte de Sinaí, llamado Moisés, recibió de Dios 10 mandatos que tipifican, encierran la perfección moral de Dios. Muy difíciles, imposibles de cumplir a cabalidad. Lo demostró la historia. La historia subsiguiente demostró que no era posible para el hombre cumplir la demanda moral, el estándar moral de Dios. Muy difícil. Así que Dios, que sabía esto, estableció otro tipo de leyes, de normas, para restaurar la culpa del pecado. Entonces el pueblo aprendió de Dios que podían llevar un cordero sin mancha, una palomita
o una tórtola a el sacerdote, y el sacerdote entonces, luego de ser impuestas las manos sobre la cabeza de la víctima, esta víctima se sacrificaba y la persona tenía que ver correr la sangre sobre el altar, y no había perdón de pecado, pero sí había una sustitución de la culpa. Así que la culpa de quien había pecado se iba con la víctima. Y la lección que le quedaba a todo israelita que tenía que hacer esto era: la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros comprendimos eso algún día, nos dimos cuenta que irremediablemente no había nada que podíamos hacer por nuestra salvación, que no hay sacrificio alguno que yo pueda hacer para que Dios me otorgue la salvación, porque no es por méritos, sino por gracia. Yo no voy al cielo porque tuve una vida virtuosa, porque tuve una vida ejemplar haciendo obras de caridad. Así yo no voy al cielo, porque todo concepto de justicia humana es un trapo de inmundicia para Dios, dice el profeta Isaías. Así que no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la vida eterna. El único que pudo hacerlo, y esa es precisamente la razón de la encarnación, fue Jesucristo, que siendo Dios, igual a Dios, no escatimó su divinidad y se humilló a sí mismo y tomó condición humana, una figura humana, para cumplir como hombre, luego de ser tentado en todo, el mandato de Dios, esa perfección moral de los 10 mandamientos. Él alcanza a decir en su ministerio terreno que no faltarían ni una jota ni una tilde del cumplimiento de la ley en su experiencia humana. Pero la paga del pecado es la muerte. En el diálogo que tuvo Dios con Adán, le dijo: a la tierra vas a regresar porque pecaste, de allí fuiste tomado. Así que Jesús no debió haber muerto, él no había pecado, sin embargo murió. Y Dios le permitió morir y experimentar la muerte por una sola razón: por el amor que Cristo Jesús tenía por todas las criaturas humanas que habían sido hechas por Dios y esclavizadas por Satanás. Jesús nunca perdió de vista el hecho de que todo ser humano tiene implícita en sí mismo, en su vida, la imagen y la semejanza de su Creador, ese sello real de la creación. Y le dolía que las criaturas que Dios había hecho un poquito diferentes a los ángeles y a las cuales les había dado tanto nivel de gloria como administradores de la creación, hubieran sido humillados y engañados de esa manera tan vil por Satanás. Así que él tenía que revertir eso. Y él, que nunca pecó, vio la muerte. Pero a los 3 días, luego de haber visitado el Hades y haberle arrebatado a Satanás el acta de los cargos que tenía contra cada uno de nosotros, se presentó ante el Padre. El Padre no encontró en él falla ni pecado alguno, así que le restauró a la vida, a una vida en gloria. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y de nuevo va a venir a juzgar la creación con todo el derecho que se ganó. Así que cuando yo entiendo que Jesús me amó hasta la muerte, que Él propició que yo pudiera tener una vía de acceso a la vida eterna que me fue negada en las personas de Adán y Eva, entonces yo soy justificado. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, nos dice que todo aquel que crea que Jesucristo, que confiese que Jesucristo es el Señor y crea en el evangelio, será salvo.
a todos los que le reconocieron, a los que creyeron en su nombre, y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos no lo reconocieron, precisamente su pueblo, los judíos todavía siguen esperando un Mesías. Pero lo que más extraña es que entre el mundo cristiano todavía hay muchos que no lo reconocen de una manera tan frontal, tan directa. Si lo reconocieran, no tuvieran la vida doble que muchos cristianos en nuestras iglesias tienen, esa vida de doble moral. Si realmente entendiéramos que el destino eterno que Dios ha trazado para nosotros está representado en la salvación eterna, nuestra actitud fuera muy diferente en este mundo. Nuestra relación con Dios fuera diametralmente opuesta a la que generalmente tenemos. Así que ser justificados es haber sido perdonados de una vida de pecado, haber sido reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la justificación y es la primera etapa de la salvación. La segunda etapa de la salvación es la santificación. Una vez que el cristiano ha sido justificado, entonces nace de nuevo en Jesucristo, ese viejo hombre que pecaba y que estaba sometido a las inclemencias de este mundo, aumentadas por una mente diabólica, por unos instintos carnales que siempre estaban opuestos a Dios. Una vez que el hombre entiende que esa vida ya terminó, que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, porque ha aceptado ese sacrificio de Cristo en su corazón, esta persona ha dicho, yo renuncio al pecado, yo renuncio a Satanás, y le dice a Jesús, te amo, Señor, porque no puedo entender la dimensión de tu amor para mí en la cruz. Así que a partir de este momento te voy a dejar entronado en mi corazón y mi cuerpo va a ser el templo de la habitación de tu espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer tu voluntad e inicia una nueva vida. Así que ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu te levantará a ti en una novedad de vida y te llevará al lugar que te corresponde en el cielo. Pero esa etapa de la santificación, que es la segunda etapa de la salvación, del proceso de salvación, se da aquí en la tierra, en esta vida nuestra, donde tú y yo tenemos la autonomía y la autoridad suficiente para decidir si obedecemos la voluntad del Espíritu o seguimos manejando nuestra vida guiados por los instintos de la carne. Cada día nosotros aprendemos a servir mejor al Señor, a no pecar. Cada día somos más conscientes del daño profundo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Cada día nosotros nos convertimos en la continuación del ministerio de Cristo y testificamos eso que estamos haciendo con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestra inteligencia, con toda nuestra vida. Quienes viven así, entonces el apóstol Pablo en las cartas del Nuevo Testamento que escribió, los llama santos. Somos santos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, ejerciendo y provocando en nosotros un proceso de santificación, muy diferente al concepto de santos de otras instancias o de otras corrientes teológicas, que hacen a una persona santo porque tuvo una vida virtuosa y se les olvida que todo concepto de justicia humana es un trapo de inmundicia delante de Dios. La verdadera santidad en el cristiano es la que opera el Espíritu Santo a través de su voluntad, porque ni el cielo te puede obligar a hacer el bien, ni el infierno te puede obligar a hacer el mal. Después de haber sido justificado,
tú recobras la autonomía del manejo de tu ser, del gobierno de tu vida, autonomía que no tenías antes de ser justificado, porque simplemente obrabas como un animalito obedeciendo a tus instintos. Ahora no. Ahora ya hay dos cosas que se oponen en tu mente, la conciencia del mal y la conciencia del bien. Ahora ya hay equilibrio, hay justicia en tu mente, en tu razón. Y por eso se llama justificación, porque hay un nivel de justicia en ti. Y tú eres el juez. Tú eres quien decide cómo aplicar esa justicia en tu vida. Tú eres quien decide si lo hace o no lo hace. Tú eres el juez. Y el fruto de esa obediencia, cuando tú ya no estés en este mundo y llegue un día en el que te debas presentar ante Dios, se va a llamar glorificación y es la tercera fase o etapa de la salvación. 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Estamos en tiempo presente, así que tenemos que hablar necesariamente de la santificación. Ese es el ciclo de la salvación en el que estamos inmersos, ustedes y yo, toda la iglesia. Y por eso este tema es central. Por eso este tema tiene que ser bien comprendido y tiene que ser bien explicado a la iglesia. Así que esta metáfora que acabamos de leer, vuelvo y la repito, en el capítulo 12 al 14 en el capítulo 13, versículos 12 al 14 de la carta de los Romanos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, aquí estamos hablando de noche y día, y ese es el título de nuestro devocional de hoy. La noche era aquel sitio o estado en el que vivíamos, estado de oscuridad en el que vivíamos antes de la justificación. Ahora que hemos sido justificados, estamos viviendo en el día. Estamos en un trance entre la noche y el día. El día, la plena luz, la plena libertad va a llegar, el día de la glorificación, cuando ya estemos compartiendo con Dios la vida eterna. Por ahora, nosotros tenemos unas armas, tenemos unas virtudes que nos dio Dios al devolvernos la dignidad de ser sus hijos, al adoptarnos como hijos suyos. Tenemos la potencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese mismo Espíritu que mantuvo en santidad a Cristo Jesús en su ministerio terreno. Él estaba en la etapa de la santificación. Él también tuvo que santificarse. Algunas personas erróneamente creen que Jesús vino y era inmutable, era completamente permeado a cualquier influencia del maligno y por eso no pecó. No, él tomó naturaleza humana y también tuvo que vivir una vida en santificación permanente, en consagración constante. Y por eso decíamos en el devocional anterior, la semana pasada, que siempre se retiraba a orar. Siempre que terminaba una actividad, se retiraba a buscar la presencia, la voluntad, la fortaleza de Dios a través de su Espíritu. Este texto profundiza el significado de la lucha entre la carne y el Espíritu, aclarando que no se trata simplemente de una batalla entre el cuerpo físico y el alma, sino una confrontación entre el poder del pecado arraigado en la naturaleza humana y caída, y la influencia transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo describe este conflicto como una guerra continua
que forma parte del proceso de santificación del cristiano. Después de esta aclaración, tenemos que concluir que el hecho de haber sido justificados no nos garantiza la santificación requerida para compartir la vida eterna. La santificación depende de mi obediencia. Ya fui justificado, ya fui libre de esa hegemonía que el pecado ejercía en mí. Y yo no era consciente de eso. Ahora ya soy consciente de eso. Ahora ese pecado me fue perdonado. La culpa me fue quitada. Fui hecho una nueva criatura. En Cristo Jesús nací de nuevo a una nueva experiencia de vida. Así que esa nueva condición debo mantenerla. De ahí que la santificación es un nivel de vida en el Espíritu. La santificación es una determinación diaria, 24/7, de cada uno de los hijos de Dios. La santificación permanente es el fruto de tu amor, de tu gratitud a la obra de Cristo. Si Él lo hizo por ti, si Él derramó su sangre por ti, si Él se humilló siendo Dios y tomó condición humana, si Él se hizo vulnerable a la tentación, por amor a ti, dame un motivo para el que tú no puedas dejar de fornicar, para que tú no puedas dejar de mentir, de blasfemar, para que tú no puedas dejar una vida licenciosa y lujuriosa. Dame un motivo para que tú, después de esa deferencia de Cristo Jesús en su amor, puedas tener la desfachatez de continuar pecando. Cuando yo no tengo ese conocimiento claro, esa condición de conciencia clara de lo que fue la justificación, de lo que fue lo que hizo Cristo por mí, entonces yo no tengo una vida agradecida, yo no tengo por qué amar a Dios a través de Cristo. No hay una razón para que yo lo haga. Así que el proceso de santificación depende de tu obediencia, y tu obediencia no es una carga. Tu obediencia no es una imposición pesada. Tu obediencia es simplemente tu respuesta de amor al amor que ya Dios te dio, al amor que ya Dios manifestó y evidenció por ti en la persona de Cristo. Este proceso de santificación no implica que al convertirme en cristiano, yo esté libre de luchas. Al contrario, la conciencia se agudiza y la vida ética en mi interior se complica, pues las acciones y los deseos que antes no generaban remordimiento, ahora se enfrentan a los estándares divinos, puestos en mí por la presencia del Espíritu Santo. Aunque el poder de la carne ha sido quebrantado por el Espíritu, no desaparece por completo. La guerra espiritual persiste, según Pablo, a lo largo de la vida cristiana. Haberte convertido en un cristiano no te hizo perfecto. Te santifica por la presencia del Espíritu Santo y mantienes esa santificación permanente por la obediencia motivada por el amor que tú tienes hacia Dios en la persona de Cristo, por esa profunda gratitud. Cuando ese amor no existe, entonces tú empiezas a tener dificultades para mantener la santificación. Empiezas en tu mente a sacar excusas. Estabas fornicando, quedaste en embarazo y ahora tu mente va a reproducir 1000 excusas apoyadas en la ley de los hombres
para abortar una vida, para cometer un asesinato en tu vientre. Cuando nos alejamos del amor de Dios, perdemos la perspectiva. Cuando el cristiano tiene problemas para no pecar, tiene un problema definitivo que tiene que tratar y reflexionar, y es cómo está su amor y su gratitud hacia Dios. Tiene que volver a reconsiderar su etapa de justificación. Hay cristianos que viven una vida pesada, viven una vida de luchas, porque siempre están en conflicto ético en su interior por vencer las obras de la carne, y no debe ser así. Un cristiano que esté en estas condiciones es un cristiano que no ha comprendido la justificación, la primera etapa de la salvación. Un cristiano que ha comprendido la bondad del amor de Dios en él a través de la obra de la cruz que llevó a cabo Cristo Jesús. Es un cristiano que está lleno de amor y gratitud por Dios, que ama, que ora, que alaba a Cristo, que no tiene problemas en tener fe en su palabra. ¿Cómo voy a dudar de alguien que ya dio la vida por mí? ¿Cómo voy a dudar de la palabra de Cristo cuando me dicen no te afanes? Porque con el afán no puedes aumentar a tu estatura un solo centímetro. Mira las aves del cielo que no hilan ni fatigan y Dios las alimenta. ¿Cuánto más no hará con ustedes o contigo, hombre de poca fe? ¿Por qué no voy a creer eso? Después de lo que Él hizo por mí. No tengo motivo para no creerlo. Así que toda crisis en la vida cristiana, toda crisis que me lleve a mí a justificar conductas contrarias a la moral de Dios, toda argumentación que quiera venir a mi mente para justificar al pecado, solamente encontró una puerta de acceso a mi mente, a mi interior, a mi razón, y es la falta de amor a Dios, la falta de gratitud a Dios. No he comprendido realmente el proceso de justificación. Ahora que todavía puedo de nuevo mirar aquel evento de la justificación y preguntarme si realmente lo aprobé, si realmente lo hice como Dios pretende. Porque lo que estoy viviendo es la evidencia de que no fue así. El concepto o idea de la carne no se refiere a la materia física como algo malo, sino a la naturaleza pecaminosa y caída. No podemos entender la carne como que el cuerpo humano es malo. No, el cuerpo humano es bueno, Dios lo hizo. Así lo diseñó Dios. Más bien, el concepto de la carne es la naturaleza pecaminosa y caída que hay en nosotros. Esa constante inclinación al mal. El cristianismo, a diferencia de corrientes como el maniqueísmo o el pensamiento platónico, reconoce la bondad de la creación física y promueve la resurrección del cuerpo. Las obras de la carne, según Pablo, incluyen pecados tanto físicos como la borrachera y el adulterio, según lo leímos en nuestro texto áureo, y también incluye pecados internos como las mentiras, la envidia y el odio, mostrando que la carne también abarca actitudes y disposiciones del corazón. Cuando hablamos de la carne, no solamente estamos hablando de satisfacer los deseos de la carne, generalmente descritos desde la perspectiva de la lujuria, el desenfreno sexual, la glotonería. También habla este concepto de la carne de pecados o condiciones internas
de una moral que todavía no ha sido restaurada por la presencia del Espíritu Santo, de una actitud interna que todavía, como el viejo hombre que había en mí, sigue diciendo mentiras, sigue envidiando y sigue odiando a los demás. El odio, la raíz del odio es el orgullo. Cuando yo estoy centrado en mi corazón y no es Cristo Jesús quien está en mi corazón, toda ofensa la recibo yo. Y eso produce resentimiento y eso produce malestar espiritual. Eso produce que yo, sentado en el trono de mi corazón, en el trono de mi vida, soy el Dios de mi vida. Así que yo quiero tener lo que otros tienen. Quiero poseer lo que otros poseen. Y me convierto en una persona mezquina y envidiosa. Todo pecado interno y externo está originado en el hecho de que el centro de mi vida no es Cristo Jesús, sino yo. Así que yo nunca he sido justificado. Vuelvo y repito, hermano, si usted es cristiano y usted lucha con el pecado, usted se aflige porque peca. Revise qué tan clara es para usted la justificación, ese primer paso de su salvación. Revise quién es Cristo Jesús para usted, qué fue lo que Él hizo en la cruz y cuánta gratitud hay en esa obra de Cristo, porque esa comprensión lo llevó a usted a comprender, a entender, perdón, la redundancia, que la vida que usted estaba llevando sujeto al pecado lo iba a llevar irremediablemente al infierno. De hecho, ya estaba viviendo el infierno, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. El amor de Cristo Jesús que nace en mí, esa gratitud que nace en mí cuando yo siento que mi vida quedó libre de esas ataduras, libre de esa condición de pecado, es lo que hace que la justicia de Dios reine en mi corazón a través del Espíritu Santo. Y que yo, fortalecido por la presencia del Espíritu, a través de la oración como lo hacía Cristo, a través de la meditación, del conocimiento de su palabra, cada día yo esté más compenetrado en la obra de Dios que está haciendo en mi vida. No existe la idea de un cristiano carnal. Esa es una mentira de Satanás que ha venido a la iglesia. No, es que el hermanito todavía es un poquito carnal. No, no, o es o no es. Pero la idea de que todavía existen cristianos que en el proceso de la santificación se dan algunas escapaditas y se convierten en carnales. Por eso estamos como estamos. El pecado no puede ser admitido en la comunidad de los santos. El pecado es una realidad que debe estar eliminada del diccionario de las iglesias. Es una situación con la que luchamos. Y no voy a negar que a veces pecamos, pero cuando un cristiano que ama a Cristo peca, el dolor en su corazón es tan profundo que cuando pide perdón y se siente perdonado, nunca más lo volverá a hacer. Tenemos en las iglesias un cáncer. Las personas siempre están confesando sacramentalmente, si son católicos, los mismos pecados. Y si asisten a una iglesia reformada, también están luchando con las mismas situaciones. No hay diferencia si lo confiesas con un sacerdote sacramentalmente o se lo estás diciendo a Dios directamente.
El fondo del tema es que siempre estás luchando con la misma condición. Lo que quiere decir que no has entendido el primer paso de la salvación, que es la justificación. No has visto claramente el nivel de destrucción que esa conducta ha traído a tu vida. Y mucho menos tienes claro el anhelo, el deseo de compartir con Dios la vida eterna. Porque tu deleite está aquí en este mundo. Porque tu deleite está en el licor, porque tu deleite está en el sexo, porque tu deleite está en la ambición, en la gula. Tu deleite está en la acumulación de bienes materiales. No hay cristianos carnales. Eso no existe, hermanos. Y hoy denuncio públicamente esta aberración en la iglesia. No pueden haber cristianos carnales. Bueno, si una persona se comporta según la carne, sencillamente no es cristiano. Así vaya a la iglesia, así haya aceptado a Jesucristo en su corazón, así haya hecho todas las cosas que supuestamente cumplen los requisitos para ser cristiano. No es cristiano, porque no vive según el Espíritu, sino según la carne. El verdadero cristiano, aunque lucha con la carne, tiene el Espíritu Santo y puede agradar a Dios en la medida que se someta a su gracia y busque el fruto del Espíritu Santo en su vida, así como lo hacía Cristo Jesús cuando se retiraba a un lugar solitario a orar. Él estaba buscando la presencia del Espíritu Santo, esa presencia de santidad de Dios en él, para poder someter su carne a la obediencia en Cristo, a la obediencia a Dios. Él siempre estaba buscando el fruto del Espíritu en su vida. ¿O cree usted que Jesús no miraba a las mujeres bonitas? ¿O cree usted que Jesús no tenía esa inclinación humana a satisfacer los deseos lujuriosos de su carne? Él tenía una íntima relación con el Espíritu Santo, de tal manera que nunca permitió que un pensamiento de estos de seducción, ni siquiera por una milésima de segundo, cautivara su atención y su corazón. Ese era el nivel de santidad de Cristo. Obviamente no será el estándar nuestro, pero sí podemos imitarlo. Sí podemos decirle a Dios: Señor, ha llegado un pensamiento a mi mente y desafortunadamente ya cautivó 2, 3 segundos de mi imaginación, de mi deseo, pero no lo he consumado, pero no lo he obedecido. Aún puedo desecharlo. Así que aquí estoy en tu presencia, buscando la presencia de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu. Llena mi mente de argumentos en contra de ese deseo. Padre, que yo pueda ver hoy el fruto de tu Espíritu en mi vida al vencer esta tentación. La vida cristiana es una batalla constante entre la antigua naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza guiada por el Espíritu Santo. El proceso de santificación presente implica someternos cada día al Espíritu Santo, buscando reflejar en la vida nuestra los frutos de esta presencia y alejarnos de las obras de la carne. Así es como se agrada a Dios y se vive en auténtica libertad y plenitud. ¿Tú quieres ser libre? Debes entender esto que estoy diciendo. La auténtica libertad y la plenitud de la paz interior radica
o está directamente proporcionada a tu obediencia, a tu amor a Dios, a tu gratitud hacia Dios. Oremos. Padre, ayúdame en este día a reconocer la lucha diaria entre mi naturaleza caída y el espíritu que has puesto en mí. Dame fortaleza para abandonar las obras de la carne y acoger con sinceridad los frutos del espíritu. Que cada día pueda someter mi voluntad a la tuya, viviendo en tu luz, creciendo en santidad y mostrando amor genuino hacia los demás. Permíteme alegrarme en el bienestar ajeno y rechazar toda envidia, caminando siempre hacia la plenitud y libertad que solo tú puedes dar. Amén. Hermano, espero que este devocional y esta reflexión haya quedado clara como una píldora de fe en su corazón, una semilla que dé fruto. Les amo en Cristo Jesús. No duden en llamarme, no duden en contactar conmigo a través de WhatsApp más 57 315 040 0589. Soy exorcista, experto en consejería familiar, terapia de parejas, experto en liberación y sanación interior. Cualquiera que sea su problema, llámeme. Si usted es un cristiano que cree que necesita fortalecer su fe, llámeme, por favor. Agende una cita en nuestro sitio, de WhatsApp y confíe que Dios y el amor de Dios están de su parte. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana con un nuevo devocional a las 7 de la mañana. Este video, esta transmisión, se está haciendo con un poco más de tecnología. Estaba olvidando decirles esto. En la parte superior, quienes están en YouTube, en la parte superior ven un cuadrito con dos C, letra C en el centro. Si usted es una persona que quiere ver este video en traducción a algún idioma, toque allí, ahí le da la opción para hacer subtítulos o mirar el video con subtítulos en el idioma que usted quiera compartir con otra persona. Vamos a ver si este primer intento nos salió bien. Estamos invirtiendo un poco de tiempo en mejorar la tecnología y gracias a ustedes por su apoyo. Este ministerio necesita de su ayuda. Este ministerio necesita fortalecerse, crecer. Necesitamos tener lugares adecuados para poder predicar el evangelio. Necesitamos su solidaridad. Si usted ama a Dios, si ese amor que hay en su corazón y esa gratitud que hay en su corazón a Dios, en algo reconoce que este ministerio ha sido parte de ese proceso de restauración de su vida. No dude en apoyarnos, hermano. No dude en apoyar a quienes han hecho posible que usted esté nutriéndose día a día, esté asistiendo a un lugar donde hay ríos de agua viva que están lavando la suciedad o el polvo del camino. Gracias a todos, fraterno abrazo. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.